Bienvenidos a un episodio más de En Análisis, el espacio de criptonoticias donde analizamos las noticias más interesantes y con más implicaciones de la semana. Mi nombre es Iván Gómez. Yo soy Héctor Cárdenas, estas son las noticias. Colombia firmó la Declaración de Derechos Blockchain del Foro Económico Mundial. El 22 de mayo se publicó que el Foro Económico Mundial había creado una declaración de principios del presidio le llaman, que contiene 16 principios o derechos, mejor dicho, que los usuarios deberían tener en toda aplicación que se base en una blockchain. ¿Cuáles Estos son esos principios? bueno, ya vamos hacia allá. Estos principios buscan que se respeten los derechos de los participantes, esa es una de las primeras cosas, que entonces suponen que los participantes tienen algunos derechos, es decir, que hay otras cosas que no deberían poder hacer. También están creados para salvaguardar la data, para que la data no se pierda y para proteger a los usuarios. Entonces, dentro de esos principios que el Foro Económico Mundial genera, lo dividió en 4 aspectos. Uno era transparencia y accesibilidad, otro es interoperabilidad, otro privacidad y seguridad y otro contabilidad y gobernanza. De todos estos 16 puntos que aparecen aquí, me parecieron relevantes, por ejemplo, y positivos para el ecosistema, para la sociedad del futuro, basada en la tecnología que Bitcoin nos regaló. Me pareció positivo que los usuarios deberían poder entender, es uno de los principios, poder entender el funcionamiento y los potenciales riesgos del servicio a través de la publicación del código fuente. Es decir, quienes estén bajo estos principios deben comprometerse a publicar el código fuente. Claro, es interesante que esto se ponga sobre la mesa en una institución como la UEF, el Foro Económico Mundial. Pero creo que el valor del código abierto precede a Bitcoin, ¿no? O sea, las comunidades de código abierto han sido un movimiento importantísimo a nivel de desarrollo que han puesto sobre la mesa, han puesto por encima la importancia de compartir el conocimiento y construir de manera colaborativa por encima de la propiedad intelectual, por encima del código cerrado que es más restrictivo y más apuntado a la competencia. Así que es interesante que dentro de un ámbito ya más tradicional, el código abierto esté sentándose como un principio fundamental, ¿no? Lo que pasa es que hay una diferencia grave. O sea, en el pasado, antes de Bitcoin, el código no necesariamente manejaba dinero, no necesariamente manejaba valor. Entonces no había un incentivo para mantenerlo abierto. Ahora cuando llega Bitcoin y bueno, la blockchain y todo este tema de poder hacer aplicaciones descentralizadas, lo que hay de por medio siempre, sea un dato tuyo o sea dinero de verdad, es valor. Entonces, de ir en contra del código abierto, es decir, promover el código cerrado, es decir a la gente que no van a poder proteger su propio valor y eso Sí, nadie no, lo va a aceptar. no van a saber qué está sucediendo con su dinero, cómo lo están utilizando, que bueno, es el lado de la transparencia que están poniendo en esa lista de principios. Sí, otro principio que me llamó la atención es el que dice que todo usuario va a poder verificar que el sistema hace lo que dice a través de terceras partes o a través de una herramienta propia. Eso me pareció interesante porque en estas aplicaciones uno tiene que poder verificar, sea a través del código fuente o sea a través de no sé, un explorador de bloques, que lo que tú hiciste sucedió y que no es que es algo que la interfaz te está mostrando algo y que en realidad en el fondo, en el sistema, no pasó ese algo. Entonces eso Claro, también me pareció positivo. Contraloría y auditabilidad. Exacto. Otra que me pareció positiva es que ellos hablan de que los participantes deben poder crear, manejar e independientemente resguardar sus llaves privadas. Eso es interesante porque las llaves privadas son lo que mueven a estas aplicaciones. Ahora, algo que no dice esta parte, y bueno, de nuevo se refiere a los usuarios y es una de las partes negativas que tengo después,
es que, ajá, de cara a los usuarios yo puedo crear, manejar y resguardar mi propia llave privada. Pero eso también implica que el servicio no va a tener mi llave privada, porque en ningún lado lo dice. Entonces, es posible, es factible esa Claro. parte. Sí, en realidad, o sea, las reglas están mejor de lo que esperaría siendo una institución política, pues, o sea, algo que busca mover las cosas. Eh, pero sí tiene sus matices. Entonces, esas son las tres que a mí me llamaron la atención positivamente. Hay muchas otras en cuanto a acceso a la información, en cuanto a que la persona debe saber cómo va a operar ¿cómo se llama? El servicio. Hay una que me pareció interesante que es la primera negativa que tengo, que habla de que el participante puede rectificar la data que sea demostrablemente falsa o no correcta o incompleta cuando sea necesario. Estamos hablando de una cadena de bloques, ¿no? Entonces la cadena de bloques registra la información en muchos nodos. Entonces, si yo puedo modificar la información, eso realmente es positivo, que yo pueda modificar la información que se registró en una cadena de bloques. Claro, es el debate entre mutabilidad e inmutabilidad, que es el debate entre si una blockchain debe ser conservadora con la información o si debe ser innovadora, lo que hablamos la semana pasada. Ahora yo me pregunto, ¿estos principios fueron redactados de manera central por el Foro Económico Mundial, o sea, aceptaron contribuciones de agentes externos para escribirlos? Porque en Ajá. última instancia son muchos de ellos principios ya tácitos e implícitos que funcionan dentro del ethos y la cultura bitcoiner y la cultura bueno, de desarrollo de este tipo de redes, ¿no? Es simplemente como que una formalización en un documento institucional de cosas que ya son de uso práctico, ¿no? Ujú. Sí, bueno, la creación fue parte el Blockchain Council del WEF, que el Foro Económico Mundial tiene un consejo pues, de global de blockchain en el que participan varias empresas y una vez creado y que también estuvieron de por medio, participaron las empresas que firmaron, que fueron más de 50 empresas. A mí lo que me llamó la atención es que esas empresas, de esas 50 empresas que participaron, solo dos se podrían llamar bitcoiners. Del resto son puras empresas o desconocidas o políticas o de Ethereum. Entonces, ¿Cuáles son y, esas empresas, Bitcoiner? bueno, la bitcoiner sería la que preside Elizabeth Rocielo, que es la que lleva BitPesa y que ahorita aparece aquí como directora ejecutiva de ASA Finance, y la otra sería CoinShares, que es la que dirige también Meltem the Mirrors, que es una bitcoiner, sí, una Sí. bitcoiner un poco política, pero es bitcoiner al fin. Del resto es puro Ethereum y organizaciones políticas, incluyendo la presidencia de Colombia, que es relevante porque es la única. No hay ningún otro país que haya firmado. O sea, Bueno, Ethereum siempre, ajá. desde hace rato que Ethereum ha tenido una presencia bastante institucional, ¿no? Desde que se lanzó la Ethereum Enterprise Alliance, la alianza de empresas de Ethereum, se ha codiado bastante con actores institucionales y con actores más empresariales. Así que no extraña demasiado que tenga tanta presencia en un documento de la web. Claro, no extraña demasiado, pero justo eso es lo que para un bitcoiner preocupa. Porque si hablamos de descentralización, de verdadera descentralización, estamos hablando del individuo, de cada una de las personas. Y si no aparecen bitcoiners que tienen en su forma de ser, en su ideología, la, la, el resguardo o la protección o la libertad individual, entonces, ¿dónde está esa discusión? ¿Dónde está esa discusión en la que se pone al individuo como alguien bastante importante y no como alguien que depende de unas instituciones? No puede haber sucedido si no hay bitcoiners o si no hay personas que piensen de esta forma. Y la verdad es que Ethereum ha demostrado que no piensa de esta forma. Entonces, Igual eso vi, es... Uh-huh. Igual vi que la suscripción era abierta, que las personas podían firmar su acuerdo con este documento
de manera, o sea, sin restricción alguna, sin pedir permiso. Entonces, Sí, quizás también esto habla del desinterés por parte de la comunidad Bitcoiner de mantener este diálogo institucional, como esto de este típico meme de a Bitcoin no le importa, Bitcoin doesn't care. Puede ser algo de eso. Bitcoin sigue trabajando en lo suyo independientemente de lo que se haga en estos ámbitos. sí. Yo lo que he visto o lo que vi aquí es que pareciera que quieren crear una clase de esos estándares que se usan mucho en Internet como de loguitos de certificación, o sea, como para promover un movimiento. Entonces, de hecho, ¿cómo usar los principios? Muestra que eres uno de los firmantes de esta web. O sea, que pongas en tu página web como que, mira, yo me adhiero a los principios de la web. Entonces, Claro, creo que es eso lo que se trata de hacer. Y ahora el último punto que a mí que me parece importante es que, muy bien, esto habla de los participantes, pero y de los operadores o creadores de servicios. Yo creo que aquí lo que necesitan más reglas y lo que necesitan ser, lo que necesitan cuidar, o sea, lo que las instituciones necesitan cuidar es que esas empresas no abusen de los usuarios. No que los claro. usuarios no abusen de las empresas, o sea, eso no se ve comúnmente. Entonces, me preocupa es esta idea de que ajá, se crean estos derechos para los usuarios y se van a crear unos deberes para las empresas que macheen con esto. Porque, por ejemplo, esto tiene muchos huecos. Uno de los que yo dije es clave. Yo voy a poder tener mi llave privada, pero el servicio también va a tener la llave privada, entonces no sirvió de nada. No sirve de nada. Si yo redactara uno de esos documentos para las empresas, creo que mi primer punto sería toda empresa que aloje Bitcoin o que soporte servicios con Bitcoin debe soportar transacciones de Bech32 y Segwit. Así que ese sería lo primero. Pero eso, ¿para qué? Para ayudar a la congestión de la red. Coño, claro. O sea, es que hemos visto estas semanas, la congestión ha sido absurda y es en buena medida por no utilizar direcciones con Segwit. O Claro. sea, es algo fundamental que lo conversábamos hace un par de semanas, ya a estas alturas, ya a casi 3 años del lanzamiento de Segwit, que todavía haya empresas que no soporten este tipo de transacciones y que sigan utilizando eh, direcciones que aumentan la información dentro del tamaño del bloque y que satura la red, es una cosa, o sea, termina pareciendo un saboteo, porque haces la red más lenta y refuerzas esa narrativa y ese argumento de Bitcoin siendo carísimo, de Bitcoin siendo lentísimo, que no, ya no debería por qué serlo tanto, no lo es tanto como en el 2017, sí, estamos claros de eso, pero debería ser aún más barato y debería ser aún más rápido si las personas, si las empresas soportaran este tipo de transacciones. Entonces, por eso digo que debería ser un requisito ya fundamental para cualquier empresa en este tipo de dirección. Bueno, hay dos cosas, o sea, estos son unos principios blockchain, no bitcoiners. Claro, Eso sí, por no, un es un lado. chiste, es un chiste Y en serio, ¿sabes? claro, por el otro lado, o sea, se podría llamar saboteo y quizás podría hacerlo, pero también hay que ver que muchas de las empresas, de las más grandes empresas de Bitcoin, se ampliaron desde hace mucho tiempo a las altcoins. Entonces, ahora, como hay dinero por medio, hay intereses de por medio en que las altcoins no le vaya mal. Entonces, quizás las empresas lo que hacen es buscar su propio beneficio y buscar un equilibrio. Mira, si yo adopto Segwit, lo más probable es que yo ayude a que la otra shitcoin que yo tengo allí, entonces baje de precio. Entonces, yo mejor lo mantengo un rato y cuando sea inevitable yo me mudo, porque al final, ¿qué va a pasar? ¿Se va a congestionar 1 o 2 días? No importa, yo puedo vivir con eso. O sea, creo que hay una cosa de interés de por medio que puede ser, se puede ver sucio, pero creo que también es humano, pues, y no estaría mal hacerlo. Negocios son negocios, ¿no? Dicen por Exacto. ahí. Bueno, para finalizar la noticia, me parece muy interesante que Colombia haya sido el único país, como país, la presidencia de Colombia, que haya incursionado en esto. O sea, creo que me da mucha curiosidad por qué está pasando algo como esto. O sea, sé que el Foro Económico Mundial apoyó a la creación del centro de la revolución, de la cuarta revolución industrial que hay en Colombia, pero no deja de ser curioso que porque en Colombia.
porque no en cualquier otro país del mundo, o uno de los más comunes como Suiza o todos estos súper desarrollados que ya están avanzadísimos en Bitcoin. O sea, pareciera que hay un interés geopolítico con Colombia o en esta región, y Colombia parece ser el centro. Entonces, es interesante. Sí, llama bastante la atención, sobre todo porque precisamente la posición de Colombia desde hace bastantes años ha sido la de blockchain sí, Bitcoin no. Han estado por lo menos desde las autoridades, porque las personas de este centro de innovación se han promovido un trabajo más equitativo y también incluyendo criptomonedas, no las han dejado de lado, pero sí, no deja de llamar la atención que Colombia sea el único país firmante hasta el momento de esta iniciativa. Mm. En otras noticias, también esta semana vinimos institucionales. Yo les voy a hablar sobre que el Banco Central de Francia completó la prueba de su euro digital. Tenemos ya varios años hablando de estas pruebas de monedas digitales de bancos centrales. Son algo que hay que mirar con detenimiento porque tiene muchos matices, muchas potenciales implicaciones y nos dicen mucho de el estado o de cómo Bitcoin cambió la realidad financiera, no solo dentro de este movimiento de outsiders, de gente que quiere manejar sus propias finanzas en independencia de las instituciones tradicionales, sino dentro del mismo seno de las instituciones financieras tradicionales, esta tecnología cambió para siempre las relaciones que se pueden dar. En el caso particular del Banco Central de Francia, esto fue una prueba que convocaron a finales de marzo de este año, convocaron a varias empresas para que dieran propuestas de casos de uso de este euro digital que incluía pago de instrumentos, utilización de este euro digital para pagos de instrumentos financieros, para pagos con otros bancos centrales utilizando la moneda digital de Banco Central y también de pago de activos digitales utilizando este euro digital. La primera fase o el primer elegido entre los concursantes para realizar la prueba fue Société Générale, uno de los bancos de inversión más grandes de Francia, quien emitió 44 millones de dólares en bonos que fueron liquidados finalmente en este euro digital. El objetivo de la prueba fue utilizarlo para liquidaciones interbancarias y en el futuro seguirán realizando pruebas con más participantes, así que esta es el primer resultado de las pruebas que está realizando el Banco Central francés en materia de monedas digitales de bancos centrales. Ahí lo que llamó mi atención, de la noticia fue la palabra liquidación en euro digital. O sea, es curioso que el final de la operación haya sido el euro digital, porque recordemos en pruebas pasadas que han salido de que Criptonoticias existe, o sea, en otros años usaban la blockchain, usaban el registro contable digital y después liquidaban en una cuenta bancaria, en euros normales o en dólares normales, en el sistema tradicional. Ahora se está hablando de liquidar en euros digitales, es decir, de nunca salir de un sistema basado en una blockchain o en un sistema de estos distribuidos del tipo Bitcoin. Claro, esto obedece al tipo de uso que le quieren dar a este euro digital, que hay que aclarar que se trata solo de una prueba. El Banco Central de Francia no tiene planes por los momentos de emitir un euro digital, simplemente forma parte de las investigaciones que están dándose desde el Banco Central Europeo también en materia de estas monedas digitales de Banco Central. Pero esto responde a que este euro digital, en el caso supuesto de que se emitiera, se mantendría a nivel de las instituciones financieras, a nivel de los intermediarios financieros, no saldría al público en general.
sino que sería una moneda de liquidación precisamente utilizada para settlement y compensación, liquidación y compensación entre instituciones financieras. ¿Esto de qué serviría? Por ejemplo, a la hora de de que un particular realice un pago a otro particular que tienen cuentas bancarias distintas, con una cuenta bancaria distinta, actualmente los bancos tienen que acudir a la intermediación del Banco Central, que es el que hace la liquidación. Con una moneda digital de Banco Central, ya esa intermediación no sería tan requerida porque, o sea, estaría implícita en el activo. Los bancos privados comerciarían entre ellos sin tener que acudir a pedir permiso o a pedir certificación del Banco Central utilizando este activo, y se reducirían los tiempos y los costos de transacción. Este sería un nivel de esto. Pero a mí este es como uno de los niveles más tímidos en los que se puede utilizar una moneda digital de Banco Central. Hay muchos niveles y el más extremo, por ejemplo, sería que se liberara, que fuera una moneda digital de Banco Central al por menor, es decir, que los particulares tuvieran acceso a este tipo de activo. Esto puede darse de distintas maneras, puede darse de una manera anónima, o sea, como una sustitución del efectivo, pero a nivel digital, manteniendo el anonimato del efectivo o no. Pero cuando se le da acceso al particular a la moneda digital del Banco Central, el intermediario financiero, el banco, realizado como intermediario para pagos, se hace completamente prescindible. O sea, cuando, por ejemplo, el BVA o el banco, el BIS, el Banco Interamericano de Settlement, Banco de Pagos Internacional. Internacionales, exacto, han hecho estudios sobre esto, han contemplado que al ser el Banco Central una institución de gobierno y cuya principal atribución, además de mantener supuestamente la estabilidad de la moneda, es mantener la estabilidad del sistema financiero como tal, no pueden darse adopciones tan disruptivas. No pueden adoptar una tecnología que cambie drásticamente el panorama económico porque sucedería un descalabro a nivel económico y es entendible. Pero en este punto, si se llegaran a adoptar las monedas digitales de bancos centrales, esto nos demuestra que ya un banco privado es prácticamente dispensable. Es algo que se puede simplemente eliminar de la ecuación y funcionaríamos, no sé si con el mismo nivel de eficiencia, porque ya hemos visto que cuando se reduce la competencia puede verse bastante desmejorado la calidad del servicio, además de que esto pasaría por un proceso de no solo de contratación de staff, del staff necesario para que el Banco Central, además de sus competencias, tenga que asumir las atribuciones y las competencias de un banco privado, pero, pero inevitablemente sí uno se da cuenta de que gracias a la tecnología que trajo Bitcoin al mundo, el banco privado ya no es necesario. Bueno, ahí yo pienso que estás como volviendo de cierta forma a darle validez al Banco Central, cuando a mí me parece que Bitcoin invalida a cualquier tipo de banco. ¿Por qué? Porque lo que estaría sucediendo con estas monedas digitales y con lo que está sucediendo con las finanzas descentralizadas es que se está separando el servicio financiero en sus partes. Suponte, el Banco Central se quedaría con la emisión de la moneda digital, que ya si nos vamos a Bitcoin eso no es necesario porque la emisión se descentraliza, y los bancos privados pasarían a ofrecer servicios de intereses, servicios de préstamo, y hacer solo eso, y no hacer nada que tenga que ver con el manejo, el resguardo, ni nada que tenga que ver con esta parte del dinero. Sí, Entonces, viene serían como en capas, instituciones de pero crédito. exacto, pero las capas, si te fijas, esta parte de capas no pareciera
viendo la capa de abajo, Bitcoin, no pareciera que las de arriba fueran necesarias. Es decir, en dos escenarios, en un escenario en que se adopten las monedas digitales o en un escenario en que se adopte Bitcoin solamente, en este de Bitcoin no harían falta esta en el que se adoptaron las monedas digitales. O sea, fue sencillamente algo de política, algo social. Pero en realidad, si nos vamos a la práctica, solo con usar Bitcoin, que nosotros tenemos un sistema financiero con una emisión controlada, una forma regulada de la economía, tenemos también dónde resguardar el dinero, tenemos también dónde mover el dinero, y ¿qué faltaría? Cosas encima, la banca privada, estos servicios de crédito, si es que faltan, visto desde el punto de vista de que el crédito, de que el uso de los servicios financieros que generan interés y toda esta cosa es algo positivo. Pero bueno, ya ojo, lo estamos teniendo. Eso genera una complejidad tan grande que yo todavía dudo si eso de verdad es valioso. Si de Hay verdad gente es que los valioso. usa y por algo existe el negocio. Y bueno, en el ámbito de Bitcoin está, por ejemplo, Leden, que ofrece ese tipo de servicio, ya, como otra de estas formas de DeFi sobre Bitcoin. Pero yo estoy diciendo esto de que no para darle validez al Banco Central, sino asumiendo la conciencia de que la política monetaria es algo tan valioso y tan poderoso para un gobierno que no, o para el Estado como institución, que no van a dejárselo arrebatar tan fácilmente. Un banco central no va a decir, bueno, adoptemos todos Bitcoin, vamos a darle todo ese poder de nuevo a las personas. Por lo menos de mi perspectiva es muy Podría improbable. hacerlo si se compra unos Bitcoin antes. Se compra, no sé, 2 millones de Bitcoin. Bueno, adoptamos Bitcoin. Entonces, ¿qué va a pasar? Sube el precio, tienen más dinero. Al final no es lo que busca el gobierno con el control del dinero, tener dinero infinito para poder hacer lo que quiera. Es algo así, pues. Igual es muy loco eso con respecto a la emisión de dinero infinito cuando se piensa en monedas digitales de bancos centrales que no tengan restricciones, o sea, que no sean que no sirvan como un sistema de cuentas en el que una persona, una cuenta, tal como son los bancos tradicionales en la actualidad, sino que tenga un sistema de tokens que sea como un efectivo digital, que sea como este BTC, y por lo tanto no habría que pasar por un trámite de abrirse una cuenta bancaria, así sea con el Banco Central, lo cual daría apertura financiera, pero al mismo tiempo pasaría, por ejemplo, que es algo que sucede en la actualidad, pero el mundo digital lo hace más sencillo, que la demanda de moneda extranjera en países con situaciones económicas inestables, pongamos el caso Venezuela demandando dólares, sería bastante grande. O sea, habría un flujo de dinero saliendo de los países, irrigándose hacia otras latitudes de una manera más sencilla de la que sucede en la actualidad con una moneda digital de Banco Central. Otra Pero se cosa puede que me hacer llama, ya con Bitcoin, ¿no? sí, pero no, no lo estoy diciendo como algo positivo, sino como uno de los retos que tiene que enfrentar este tipo de monedas digitales. O sea, lo pienso sobre todo a nivel geopolítico, a nivel de estrategia política, porque al final al dólar le interesa muchísimo mantenerse como moneda de reserva y como moneda de comercio exterior. Pero, por ejemplo, China, que está avanzando, es uno de los países más avanzados en tema de moneda digital de Banco Central. En el caso supuesto, que lo dudo mucho, porque su interés principal, ya lo han destacado, es quitar el anonimato de las transacciones domésticas. Pongamos el caso supuesto en que utilizaran un sistema de tokens e inundaran de repente el mercado internacional con yenes digitales. Esto, si resulta más eficiente y menos costoso, esto podría resultarle una gran competencia a Estados Unidos como moneda de reserva y comercio exterior. Más aún en el escenario actual, o sea, en el escenario geopolítico y económico actual, en el que la balanza económica parece estarse inclinando hacia Asia y estar perjudicando sobre todo a Occidente y hasta en buena medida a Estados Unidos.
Entonces hay matices bien interesantes en esto, porque es una competencia entre países, es una competencia tecnológica entre países. En ese mismo punto de la competencia entre países, ¿tú crees que con la facilidad que ahora existe gracias a Bitcoin de crear y manejar una moneda digital, va a existir de nuevo una hegemonía como la que tenía el dólar? ¿O vamos a tener muchos países con sus monedas y sencillamente interfaces de intercambio en el medio? Mira, es difícil decir por lo mismo que te digo del poder que implica mantener el control de una moneda y por lo cual ya, o sea, esta conversación sobre la CBDC, sobre las monedas digitales de bancos centrales, había estado bastante paralizada hasta que salió a la luz Libra, hasta que se propuso Libra y puso de nuevo a temblar a los bancos centrales por la posibilidad de que los billones de usuarios de Facebook tuvieran acceso a una moneda independiente. Entonces, creo que los bancos centrales han subestimado muchísimo a Bitcoin y su posibilidad de adopción masivo, y por eso lo han dejado avanzar hasta el punto que ha llegado. Y también por el mismo hecho de ser acéfalo y no tener a quien llamar a juicio y ser tan distribuido como ya está, que es prácticamente indetenible en ese aspecto por su replicabilidad. Pero ahí Pero mencionas que lo han dejado avanzar, como si Bitcoin hubiese tenido que pedir permiso para ser lo que es. miren, en un momento, o sea, si en el 2010 estas personas hubieran sido más insistentes con esto, quizás Bitcoin no hubiera llegado a ser lo que es hoy. ¿Y tú crees que con todo el tema que pasó de Silk Road, que Estados Unidos estuvo y el FBI estuvo metido de cabeza en parar Silk Road, no tenían ya en el radar a Bitcoin y que querían pararlo y que sabían lo que significaba, que estaba permitiendo eso? Sí, siempre he pensado ¿Pudieron que pararlo? no, no pudieron. Pero siempre he pensado que Ross Ulbricht fue un chivo expiatorio para, como no tenía a un Satoshi físico para encarcelarlo, a él lo quisieron utilizar como castigo ejemplar. Y estoy de acuerdo contigo en eso, en las dificultades de parar Bitcoin. Pero esta conversación sobre las monedas digitales de los bancos centrales, que realmente no considero que sea factible que suceda en el corto o mediano plazo, por lo que te dije de la naturaleza conservadora de los bancos, de querer mantener la estabilidad, ¿cierto? El status quo, en última instancia. Este, no creo que porque exista Bitcoin y que en el futuro esté la posibilidad de que Bitcoin sobrepase a esta tecnología, no creo que sea una conversación menos interesante de abordar, porque los bancos centrales no están buscando lanzar estas monedas en el corto ni mediano plazo. En todo caso, China y los suecos con la e-krona son los que están más avanzados en la materia. Pero ellos, por alguna razón, y creo que no hay que subestimarlo, están investigando con mucha insistencia las potencialidades de esto, simplemente para tenerlo en el repertorio y ver cómo pueden utilizarlo, qué pueden hacer al respecto, cómo pueden mejorar la eficiencia. Por ejemplo, el Banco Central Europeo, desde que Christine Lagarde asumió la presidencia, han dicho que si los privados no logran pagos transfronterizos más baratos y más rápidos, van a lanzar una moneda digital del Banco Central Europeo. Entonces hay muchas cosas sucediéndose y creo que están bajo el radar, pero que así no afecten directamente a la comunidad Bitcoiner. Por ejemplo, si tienen el potencial no sé si reconfigurar, pero al menos modificar en buena medida el sistema financiero tradicional. Y sigue siendo, si se utiliza una base de datos distribuida basada en cadena de bloques para ello, sigue siendo un punto, o sea, sigue siendo algo que vuelve a revalorizar
la existencia de Bitcoin, porque ya no es solo los outsiders los que los usan, sino el mismo Banco Central usando su tecnología. Ok. Bueno, a ver, yo veo varias cosas. Para mantener el status quo, es decir, que los gobiernos sigan siendo dueños de las monedas del mundo, para mí tienen que hacerlo más rápido que lento. Cada día que ellos se toman para crear esto, para retrasarlo por los motivos que sea, de lanzar una moneda digital, son días en que Bitcoin gana adeptos, usuarios, crece y se expande. Y lamentablemente es una carrera entre si Bitcoin llega a una adopción crítica en la que ya es totalmente imparable como moneda, o los bancos centrales logran lanzar una moneda digital que tenga las cualidades deseables que tiene Bitcoin. No, no me refiero con esto a anticensura ni nada de eso, sino me refiero a que es rápido, a que se liquida y es seguro y todo el tema. Entonces, si es como que se va llenando, va uno en contra del otro, pues. O sea, ¿quién llega primero? Si las monedas digitales de bancos centrales lanzan, llegan de una vez a la masa crítica, porque es del gobierno, por la fuerza. Pero si no se lanzan, entonces cada día Bitcoin va ganando terreno. Entonces, mantener el status quo para ellos debería acelerar las cosas y no retrasarlas. Ahora, yo no sé cuáles son los motivos por los que las cosas se han tomado tanto tiempo. Yo No creo sé que es el qué es poder lo que de los estaban. bancos privados en última instancia. O sea, porque Pero los bancos sacarlos... privados van a tener su tajada. Van a ser parte, ya no van a ser parte del manejo del dinero, pero van a tener los negocios encima. Eso que llaman de fee tanto, eso es los bancos privados pero nuevos. reduce su ámbito de operación. O sea, no es poca cosa lo que se le sustrae. Y tiene muchos costos operativos también. Esto de contratar al staff, educarlo, educar a las personas para que utilicen esta tecnología, que bueno, tiene un lado interesante también, que es que una moneda de Banco Central se puede cobrar impuestos directamente al efectivo. O sea, Uh -huh. tienes una posibilidad fiscal mucho más amplia cuando cuando el efectivo se vuelve digital. Es un Y, tema que yo creo que hay que y pensemos profundizar. en la configuración de la red. Probablemente sea una red con prueba de participación, pero más allá de sea como sea, va a tener que tener nodos. Es decir, estos bancos privados pueden tener una participación en la red de los bancos centrales, suponte China, puedes tener los bancos chinos privados, van a tener su nodo. ¿Qué son las potencialidades de eso, además de ayudar a mantener la red? Que bueno, de los impuestos te quedas con algo. No sé, por decir algo. O sea, hay tantas formas de hacer que ellos sigan siendo parte de la jugada del juego monetario, además de sus servicios encima, y que ayuden justamente a que mantengan esa nueva red. Pero lo cierto es que hay que avanzar, a mi parecer, no desmesuradamente ni que las cosas se rompan. Pero, coño, creo que en 20 años se ha podido hacer algo. 20 años de que, perdón, 11 años de que se conoce a Bitcoin, se ha podido hacer algo lo suficientemente bueno, ¿no? Como para que avance. Sí, la propuesta del FMI va precisamente por ahí, de una CBDC sintética, la llaman ellos, que es precisamente una forma de bajarla a los particulares, pero manteniendo la intermediación del banco privado. Así que todas esas cosas se están estudiando. Esto lleva desde el 2014, si no me equivoco. Creo que fue la primera vez que el Banco de Inglaterra propuso una investigación o puso sobre la mesa la idea de monedas digitales de bancos centrales. Han sido lentos, y me refiero a estabilidad financiera, a cambiar las reglas del juego, por lo que te digo, porque tienes que el sistema financiero tradicional es un monstruo, en el sentido Mm. de que tiene demasiadas aristas, el sistema bancario es muy complicado, tiene un montón de capas, entonces no es algo que se haga de un día para otro, reconfigurar todo esto y su relación con el Estado, menos todavía procesos burocráticos, o sea, trámites para pasar los bills, para pasar las solicitudes, es un cambio laborioso, por decirlo poco. Claro. Ojo, nunca hablé de un día para otro y de paso llevan años. Ahora, repito la pregunta a ver si ya desde el punto de vista filosófico, o sea, ¿cómo crees tú que en el futuro, cuando se lancen estas CBDC, cómo va a ser,
¿cómo va a estar el mapa? ¿Va a tener una sola moneda, el dólar, y el dólar se mueve libremente? ¿Va a tener muchas monedas y esas monedas tienen interfaz de intercambio? ¿Qué crees? Nada más filosóficamente hablando. Bueno, así especulativo y basado en lo que he estudiado al respecto, creo que van a haber, cada país va a tener su propia moneda digital en dado caso, y realmente pienso que los que se tarden más en sacarla, o sea, los que queden más rezagados en la carrera, van a tener dificultades, no a nivel doméstico, sino a nivel global, a nivel de competir con otras monedas en el mercado internacional, por esta hegemonía en el sistema de pagos y de comercio exterior y de moneda de reserva que había comentado en el pasado. Y por eso China creo que no debe subestimarse el papel que puede llegar a jugar su moneda del Banco Central. Claro, pero la moneda digital al final, o la moneda en sí al final, no tiene una, llamémosle, audiencia cautiva dentro de su propio país, más allá de que pueda ser la reserva o lo más útil fuera del país. Dentro del país se va a usar sí o sí, ¿no? Probablemente si se elimina el efectivo, la cosa es que ha habido precisamente estos proyectos de moneda de Banco Central han sido impulsados en países que ya prácticamente no se usa el efectivo. En China, el efectivo prácticamente no existe y todo ya sucede digitalmente a través de aplicaciones que, si bien son privadas, como Alipay, WePay y toda esta gente, eh, siguen respondiendo muy directamente al Banco Central y siguen siendo asociadas a identidades, es decir, se elimina la privacidad. Lo que podría ser una moneda de Banco Central en China es lo que te digo, o darles una política, facilitar la política fiscal deflacionaria, en el sentido de cobrar tasas de interés negativas. ¿Qué puede suceder esto? Que en un periodo en que la gente quiere ahorrar, les hago debasement, les sustraigo valor a sus monedas para que gasten a través de la misma moneda. Esto es muy loco, es cobrar un impuesto para que la gente, para desincentivar el ahorro y estimular el gasto. Lo más Pero eso, keynesiano que existe en el mundo. claro, pero eso que mencionas allí no es exactamente lo mismo, que ya se hace, solo que de una forma más explícita, porque ya se hace esa devaluación de la moneda de la gente con la emisión descontrolada de dinero. Sí, pero aquí lo harías teniendo que pagar tú directamente por el mantenimiento de tu dinero, Claro, de tu explícitamente. efectivo. Sí, Ahorita lo no, harías explícito, pero ya el robo se mantiene. es mucho más eficiente. Sí, bueno, ya Murray Rothbard hablaba de eso, en que ha hecho el gobierno con nuestro dinero desde hace como 40 años, ya está escrito todo este tema, ¿no? Pero esta es la lógica hipereficiente de esta jugada maquiavélica de impuesto tácito. Él tiene una frase que me encanta, Rothbard, sobre esto, que es que la emisión de dinero es la forma de expropiación más elegante, porque no solo es prácticamente imperceptible, sino que da la sensación de abundancia. En el caso, ¿sabes? Porque hay más dinero, entonces se puede gastar más y todo esto, ¿no? Ah, bueno. Pero en el caso, sí, está bueno, pero en el caso de esto sería sumamente rechazado, porque no es que están emitiendo más dinero y, oye, la abundancia, hay más circulante, todos tenemos más riqueza y tal, aparentemente, sino que te cobran directamente a ti Claro. por tener tu dinero almacenado. Entonces son matices de cosas ya actuales, porque no están reinventando la rueda con esto, no es su intención, pero al final esta hiperracionalización y mayor eficiencia de los mismos sistemas son peligrosos. No es lo mismo tener una cámara instalada en la calle que lograr tener acceso a las webcams de todas las computadoras, ¿no?
Como que es la misma lógica de vigilancia, pero mucho más eficiente. Mm. Bueno, hasta aquí el episodio número 6 de En Análisis. Esperamos les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse, denle like y compártanlo con sus amigos. Hasta un próximo episodio. Muchas gracias.